caso de resolución de un sistema de igualdades y desigualdades sujetas a un conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables reales desconocidas, con una función objetivo a maximizar o minimizar cuando alguna de las restricciones de la función objetivo no son lineales. Los métodos de solución de programación no lineal se pueden clasificar de manera general en directa o indirecta. La programación separable es un método de optimización no lineal basado en la aproximación lineal. La idea de la programación separable para resolver un problema de programación no lineal es construir una aproximación lineal del problema. Una función separable es una función en la que cada término incluye una sola variable, por lo que la función se puede separar en una suma de funciones de variables individuales y se puede expresar de la siguiente manera. Una función es separable si se puede expresar como la suma de n funciones de una sola variable. Es decir, un caso especial de programación separable ocurre cuando las funciones son convexas, resultando así un espacio convexo de solución. Además, la función es convexa en caso de minimización y cóncava en caso de maximización. No existe un algoritmo único para solucionar problemas de programación convexa. En general, los algoritmos conocidos se pueden clasificar de la siguiente manera. El primero son los algoritmos de gradiente. En estos casos se modifica de alguna manera el procedimiento de búsqueda del gradiente para evitar que la trayectoria de búsqueda penetre la frontera de restricción. El segundo son los algoritmos secuenciales no restringidos. Incluye los métodos de función de penalización y de función barrera. Estos algoritmos convierten el problema de optimización restringida original en una sucesión de problemas de optimización no restringida, cuyas soluciones óptimas convergen a la solución óptima del problema original. Por último, los algoritmos de aproximación secuencial incluyen todos los métodos de aproximación lineal y aproximación cuadrática. Estos algoritmos sustituyen la función objetivo no lineal por una sucesión de aproximaciones lineales o cuadráticas. Para problemas de optimización linealmente restringidos, estas aproximaciones permiten la aplicación repetida de los algoritmos de programación lineal o cuadrática. Para continuar, la programación separable se puede aplicar de dos formas. En el caso 1, la pendiente decrece por intervalos, de manera que fj es una función lineal por parte, una sucesión de segmentos de rectos conectados, como se muestra gráficamente en la figura. Por otro lado, en el caso 2, la pendiente puede decrecer en forma continua al aumentar xj, de manera que fj es una función cóncava general. Cualquier función de este tipo se puede aproximar tanto como se quiera por una función lineal por partes, y este tipo de aproximación se usa según sea necesario para problemas de programación separable. Igualmente se muestra en la figura como en el caso anterior. Una función f de x sub n es separable si se puede expresar como la suma de n funciones de una sola variable, f de x sub n. Es decir, f de x sub n es igual a f1 x sub 1 más f sub 2 x sub 2 más f sub n x sub n. Por ejemplo, cualquier función lineal es separable. Por otra parte, la función h de x sub 1, x sub 2 y x sub 3, donde es igual a x sub 1 al cuadrado más x sub 1 seno de x sub 2 más x sub 3 más x sub 2 por la exponencial de x sub 3 no es separable. Algunas funciones no lineales convolucionadas se pueden hacer separables mediante sustituciones apropiadas. Considere, por ejemplo, el caso de maximizar z igual a x sub 1, x sub 2, seno de y, que es igual a x sub 1 y x sub 2. Entonces el logaritmo de y es igual al logaritmo de x sub 1 más el logaritmo de x sub 2. Y el problema separable es maximizar z igual a y sujeto a el logaritmo de y es igual al logaritmo de x sub 1 más el logaritmo de x sub 2. La sustitución asume que x sub 1 y x sub 2 son variables positivas porque la función logarítmica es indefinida con valores no positivos. Podemos tener en cuenta el caso en que x sub 1 y x sub 2 pueden asumir valores 0 por medio de las aproximaciones. W1 es igual a x sub 1 más lambda 1 mayor o igual que 0. W2 es igual a x sub 2 más lambda 2 mayor o igual que 0. Las constantes lambda 1 y lambda 2 son valores positivos muy pequeños. ¿Ya?
Suponga que f de x se presenta de forma aproximada en el intervalo a y b y se define a sus 2 k igual 1, 2, k, como el punto de ruptura k enésimo sobre el eje x, de modo que a sub 1 es menor que a sub 2 y es menor que a sub k. Los puntos A1 y A2 coinciden con los puntos extremos A y B y del intervalo designado. Por lo tanto, f de x se representa de forma aproximada como f de x es igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta k de f de a sub k wk, y x es la sumatoria desde x, de x igual a 1 hasta k de a sub 2 w2. Los pesos no negativos W2 deben satisfacer la condición de la sumatoria desde k igual 1 hasta k de W2 igual a 1, W2 mayor o igual que 0, donde k vale de 1, 2 o n. La programación entera, combinada o mixta, garantiza la validez de la aproximación al imponer dos condiciones adicionales. 1. A la suma de dos W2 son positivos. Si W2 es positivo, entonces solo un WK-1 o WK-1 adyacente puede asumir un valor positivo. Para demostrar cómo se satisfacen estas condiciones, considere el problema separable, maximizar o minimizar Z de la sumatoria de J igual a 1 hasta N de F sub J, X sub J, sujeto a... Las variables en el problema de aproximación son W sub JK y Y sub JK. La formulación muestra cómo se puede resolver cualquier problema separable, en principio mediante programación entera combinada. La dificultad es que las restricciones se incrementan con rapidez con la cantidad de puntos de ruptura. En particular, la factibilidad computacional del procedimiento es cuestionable porque no hay códigos de computadora consistentemente confiables para resolver grandes problemas de programación entera combinados. Otro método para resolver el modelo de aproximación es el método simplex regular. Utilizando una base restringida, en este caso se eliminan las restricciones adicionales que implican Y sub JK. La base restringida modifica la condición de optimalidad del método simplex al seleccionar la variable de entrada W sub J con la mejor Z sub JK menos C sub JK que no viole el requisito de adyacencia de las variables W con valores positivos. El proceso se repite hasta que se satisfaga la condición de optimalidad o hasta que sea imposible satisfacer la condición de base restringida, lo que ocurre primero. El método de programación entera combinada da un óptimo global al problema aproximado, en tanto que el método de base restringida solo puede garantizar un óptimo local. Además, en los dos métodos, la solución aproximada puede no ser factible para el problema original, en cuyo caso quizás sea necesario refinar la aproximación incrementando la cantidad de puntos de ruptura. Continuando con esta ronda de ejercicios explicativos, en este segmento pasaremos a explicar un problema de programación separable. Entonces, en el siguiente ejemplo consideremos a maximizar Z igual a X1 más X2 a la 4, sujeto a ciertas restricciones, las cuales vemos en pantalla. Ahora bien, la solución óptima exacta de este problema, obtenida por medio de Solver, es X1 igual 0, X2 igual a 2.232 y donde Z es igual a 20.25. Para demostrar cómo se utiliza el método de aproximación, entonces pasamos a considerar las siguientes funciones separables que vemos en pantalla. Ahora bien, la variable x1 nos podemos dar cuenta que no es aproximada porque ya las funciones f1x1 y g1x1 ya son lineales. Entonces, consideramos a f2x2 y g2x2 como una suposición con 4 puntos de ruptura a su 2k igual a 0, 1, 2 y 3. Para k igual 2, 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Ahora bien, dado que x2 es menor o igual que 3, entonces se muestra a continuación
la siguiente tabla planteada. Perdón. Ok, por lo tanto, podemos decir que aproximadamente f sub 2 y x sub 2 es igual a w sub 22 más 16 por w sub 23 más 81 por su w sub 24. Asimismo, observamos que la aproximación de g sub 2 x sub 2 va a ser igual a 2 por w sub 22 más 8 por w sub 23 más 18 por w sub 24. Entonces, el problema de aproximación es por lo tanto el siguiente, donde observamos que maximizar z va a ser igual a x1 más w sub 22 más 16 w sub 23 más 81 w sub 24. Ahora bien, este ejercicio o este problema de aproximación está sujeto a las restricciones que observamos en pantalla. Perdón. Los valores de w sub 2k, donde k va a ser igual a 1, 2, 3, 4, deben satisfacer la condición de base restringida. Es por eso que en la tabla simplex inicial, con las columnas reacomodadas proporcionar una solución inicial, se da de la siguiente manera, como observamos en pantalla. Ahora bien, observamos que la variable es S1, la cual es mayor o igual que 0, es una holgura. Entonces el problema resultó tener una solución inicial obvia. En general se pueden utilizar variables artificiales. Ahora bien, en la fila Z podemos observar que w sub 24 es la variable de entrada. Debido a que w sub 21 en este momento es básico y positivo, la condición de base restringida dicta que debe salir antes de que su w 24 pueda entrar a la solución. Ahora bien, sin embargo, de acuerdo con la condición de factibilidad, S sub 1 debe ser la variable de salida, lo que significa que w sub 24 no puede entrar a la solución. Entonces, la siguiente mejor variable de entrada sería w sub 23. Requiere que w sub 21 salga de la solución básica. Una condición que da la casualidad de ser satisfecha por la condición de factibilidad. Ahora, la nueva tabla es por lo tanto la siguiente que observamos en pantalla. Ahora bien, luego de que w sub 24 es la variable de entrada, lo cual es admisible porque w sub 23 es positivo, el método simple muestra que S1 saldrá. Entonces, la tabla que se refleja a continuación está planteada de la siguiente manera. Ahora bien, en esta tabla se muestra que w sub 21 y w sub 22 son candidatas para la variable de entrada. La variable w sub 21 no está adyacente a la básica w sub 23 o w sub 24, por consiguiente no puede volverse básica. Asimismo, w sub 22 no puede entrar porque w sub 24 no puede salir. En consecuencia, la última tabla es la solución de la base mejor restringida para el problema aproximado que habíamos planteado hace un momento. Entonces, la solución óptima al problema original es el siguiente, donde x1 es igual a 0, donde x sub 2, su aproximación, es 2 por w sub 23 más 3 por w sub 24, que va a ser igual, cuando sustituimos, a 2 que multiplica a 9 décimos más 3 que multiplica a 1 décimo. Esto va a ser igual a 2.1. Y donde z va a ser igual a 0, cuando sustituimos obviamente, a 0 más 2.1 elevado a la 4, el cual va a dar un resultado de 19.45. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el valor de x sub 2, que es igual a 2.1, es aproximadamente igual al valor óptimo verdadero, que sería 2.12132. Sin más nada que agregar, espero le haya servido esta explicación. Hasta una nueva oportunidad. Se despide Carlos Ramos. Saludos.